Pues seguimos exactamente que las iglesias paguen contribuciones, que se les retiren las exenciones, porque hemos hecho unos cálculos a partir de unas investigaciones financiadas por el proyecto Dios le debe Hacienda, en donde las 6.000, aproximadamente 6.000 instituciones religiosas que están activas en Puerto Rico podrían pagar en contribuciones, si pagaran contribuciones sobre ingresos, hasta $200 millones al año. Gracias por estar aquí, esto es bien importante para nosotros, porque no digo para mí, ni para Dios le debe Hacienda, porque es un proyecto que nos apela a todos y entendemos que el triunfo de él sería el triunfo de nosotros. Iglesia, Estado, asuntos separados. Dios le debe Hacienda. Iglesia, Estado, asuntos separados. Dios le debe Hacienda. Eso, yo de hecho soy un ex cristiano de muchísimos años atrás. Importante. Yo fui parte de la primera iglesia bautista de Río Piedras por muchos años. Eventualmente pues empecé a entender que la religión no es real, no es cierta, ¿no? Y también pues claro, en la educación que tenemos nosotros, pues vamos dándonos cuenta de cómo es que ha influido la religión en el gobierno y cómo el gobierno ha concedido tantos beneficios a la iglesia. Estamos viendo ahora mismo que políticos aún llegan a la ilegalidad, firmando acuerdos ilegales e inconstitucionales con grupos que son ciudadanos, pero que lo que buscan es imponer unas posturas privadas en lo público. Y sin embargo vemos candidatos a la gobernación que con tal de buscar unos votos desesperadamente quizás, están haciendo este tipo de acuerdos que son inconstitucionales. A veces me pongo a pensar, yo si hubiese alguna estadística, ¿no?, que nos diga a nosotros cuánto dinero se utiliza para cuestiones de proselitización religiosa y ese dinero se deja de utilizar para otros asuntos como educación, salud, etcétera, etcétera. Y claro, ante esa perspectiva pues nos dimos a la tarea de luchar contra eso, hacer que las iglesias abran los libros, hacer que las iglesias se descubran en cuanto a la utilización de esos recursos que ellos tienen y que el gobierno está invirtiendo en esas iglesias, algo que para nosotros no tiene ningún propósito. Mi nombre es David Román, soy activista de derechos civiles, portavoz de Puerto Rico para Todos, comisionado en segundo término de la Comisión para Erradicar el Discrimen y la Homofobia del Colegio de Abogados. Yo nací y me crié en la Iglesia de Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Trabajé dentro de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Puerto Rico durante mucho tiempo. Cuando yo decido educarme sobre lo que realmente estaba predicando la Iglesia y poner en duda y cuestionarme sobre lo que predicaba la Iglesia, me di cuenta que no pasa el sedazo del sentido común. Y dentro de ese proceso decido hacer pública mi orientación sexual dentro de la denominación. Y la respuesta del ministro en ese momento fue que si yo quería mantener mi orientación sexual pública, no podía continuar trabajando para la Iglesia. Obviamente, dado el tiempo que me tomó aceptarme y hablarlo con mi familia y ganarme su aceptación, no era cuestionable. Yo no iba a volver a entrar al closet, eso no se ponía en duda, igual que no se pone en duda ahora. Mi dignidad como ser humano no va a estar en juego nunca. Y pues decidí abandonar la iglesia y sobre todo luego de darme cuenta de la hipocresía, en donde no importa lo que tú hagas, digas o practiques, siempre y cuando no se entere el resto de la congregación o el resto de la sociedad en mi caso. Soy candidata a comisionada residente por el Partido del Pueblo Trabajador y he trabajado anteriormente con organizaciones feministas como el Movimiento Amplio de Mujeres y el Proyecto Matria en su Ruta a las Mujeres. También un trabajo que me gustó mucho y creo que vamos a tener que repetirlo ahora con la Junta de Control Fiscal es el trabajo del Comité del Pueblo en defensa de la fianza. En el 2011 me integré a la Organización Humanistas Seculares de Puerto Rico y eventualmente hasta ahora, hasta el día de hoy, pues dirijo el comité legal. En cuanto a humanistas seculares, pues hemos llevado varios casos, presentamos un interdicto para evitar que en la rotonda del Capitolio se celebrara la Semana Mayor en la Casa Grande. Ese interdicto pues no fue exitoso, pero de todas maneras levantó el tema y fue un tema de discusión pública. Yo creo que lo que ha hecho la organización y otros sectores, como Dios le debe Hacienda, es traer al tema de la discusión pública la posición de los ateos. En el escenario de Puerto Rico hay poca jurisprudencia que trate el asunto de separación de iglesia y Estado.
Y el caso donde se trató de manera más fuerte, aunque no fue la base jurisdiccional para determinar en el caso, fue el caso de los vales educativos, donde tanto la American Civil Liberties Union, la ACLU, y otras organizaciones sometieron memorandos de separación de Iglesia y Estado, y esa era la base para ellos impugnar el otorgamiento de esos vales que iban para colegios privados, en su mayoría religiosos de cualquier índole. Luego de eso nosotros tuvimos el caso de Alvin Marrero, ¿verdad?, que llegó hacia Humanistas Seculares, y él nos encontró, ¿verdad?, por las redes sociales, y viendo que era un caso que realmente tenía una mejor posibilidad de prevalecer o de desarrollarse en un foro federal, pues entonces lo referimos a la ACLU, ¿verdad?, donde tenemos amigos que son muy solidarios, y es el caso del policía ateo que lo obligaron, lo forzaron a participar en un acto religioso, en una invocación, y al él negarse, pues tuvo unas represalias que todavía el día de hoy ese caso no está resuelto y está, entiendo, en un trámite apelativo. Mi nombre es Alvin Marrero Méndez, policía de Puerto Rico. Tengo aproximadamente 5 años en un operativo. Un comandante de área solicitó una oración. Yo le indiqué que no creía en eso, que no quería participar, y me obligaron a estar en la oración, y por eso me desarmaron, sufrí prejuicios, me humillaron, me rechazaban, me cambiaron de turno esporádico. Un día iba a trabajar un turno, otro día iba a trabajar. Nadie quería patrullar conmigo. Fue bastante difícil. En menos de una semana ya todo el área policial sabía lo ocurrido. Fue difícil. Demandé a la Policía de Puerto Rico. Yo hice el procedimiento administrativo que corresponde en la agencia. Nadie sabía llevar mi caso. Los que investigaron mi caso fue violencia doméstica, porque no había ningún foro que un policía pudiera ir y querellarse de que un supervisor lo está hostigando y violando sus derechos civiles. Estuve aproximadamente 3 o 4 meses buscando ayuda. Conocí al grupo de Humanistas Seculares, con la división legal me orientaron, y entonces voy a la ACLU, American Civil Union Liberties, que son los que llevan la demanda con la reforma de la policía, y ellos son los que aceptan ver mi caso y llevarlo al tribunal. Después que ya la ACLU demanda, cuando se ve en el primer foro, se podría decir que ganamos en el primer foro, pues ya entonces la policía cesó de estar hostigándome, ya no seguían orando, ya los comentarios pues iban bajando ya de tonalidad, pero hasta el sol de hoy, que todavía estamos en el apelativo en Boston, redundó en mejores condiciones laborales el que te hayas tomado la iniciativa de seguir tus derechos como ateo o como secularista, como se quiera ver, ¿no? Sí, pues, ya 5 años después pues se está viendo el cambio. Ya la policía hizo unas órdenes generales estableciendo lo que es discrimen. Entiendo yo que es gracias a mi caso. Y entiendo que los compañeros policías que son ateos, que son muchos, que están de closet, pues ya se sienten un poquito más relajados, porque las órdenes generales los protegen. Luego, la presentación de 4 casos simultáneos, el 16, me acuerdo que era el 16 de enero del 2015, se presentaron 4 casos, demandamos contra los municipios de Mayagüez, Yauco, Arecibo y Manatí. Entonces esos casos yo llevé 2, el de Manatí y el de Arecibo. Se llevó el caso de Yauco por la compañera Evelyn Román, y el caso de Mayagüez lo llevó John Stewart. Esos casos tuvieron una resolución bien curiosa, porque cada caso se manejó de manera distinta.
Yauco entregó una información incompleta que incluía pólizas de seguro que cubrían unas fechas donde no eran las fechas del ayuno y ese tipo de información, pero sí había una admisión de gastos de parte del municipio en una actividad que era de ayuno religioso cristiano. También en el caso de Manatí, que fue quien entregó más información, la información más completa, pues pudimos ver que había sí gastos y participación directa del municipio, incluso un gasto de cierre para una productora que se llamaba El Estruendo del Espíritu. Eso me acuerdo porque es muy curioso. Y en el caso de Mayagüez y el caso de Arecibo certificaron que ellos no llevan ningún tipo de documento, a pesar de que en el caso de Arecibo quien hizo el cierre fue Samuel Hernández o Héctor el Father. O sea que sabemos que son personas que cobran por sus servicios y dudamos muchísimo que lo hayan hecho pro bono. Mi papá siempre habló, mi papá no tenía creencias religiosas, no asistía a ninguna religión y estaba siempre en contra de la religión. Él siempre creyó en la eutanasia y en el derecho, ¿verdad?, a elegir, ¿verdad?, por una muerte digna. Nosotros jamás pensamos que íbamos a vivirlo en carne propia. Mi papá tenía cáncer, él no quiso tratamiento, ya habíamos pasado por eso con otros familiares y el tratamiento, él vio el deterioro, pero llegó a un punto donde el cáncer le afectó tanto y era ¿verdad?, ya el nivel de sufrimiento que nosotros no pensábamos que él iba a optar por el suicidio, por inmolación. Que estás diciéndonos que él se inmoló. Sí. Wow, qué fuerte. ¿Y cómo ustedes trataron de manejar la posibilidad de cumplir sus deseos? ¿Se llegó a tratar de contactar a algún médico o alguna institución de salud para facilitar ese proceso? No, lo que sucede es que nosotros, ¿verdad?, en nuestro egoísmo, quizás desesperación, quizás negación sobre su enfermedad, pues pensábamos que teníamos otras alternativas y nunca tomamos quizás con seriedad el punto de vista de él y mi familia. También tengo familiares que tienen unas creencias religiosas y eso quizás también fue un obstáculo. ¿Hace cuánto fue? Hace 4 años. El tener que ver la presión en unas creencias religiosas, el tener que soportar el que no podías opinar diferente, la segregación, la marginación si piensas diferente. Con mis hijos más adelante también tuve que vivirlo con mis hijos. En la separación completa de la iglesia y el Estado, que no vaya por encima jamás las supersticiones ni las creencias de la gente por encima de los derechos humanos. Yo no sabía a qué tan lejos, ¿verdad?, iba a llegar el que la iglesia tuviese tanto poder. En otro caso, que es una demanda, un interdicto también que presenta Hogares CREA contra la organización Intercambios Puerto Rico por una publicación que se hizo de violaciones de derechos humanos que estaban registradas en los hogares de tratamiento residencial para personas con uso problemático de sustancias. Y aunque ese estudio, ¿verdad?, estaba dirigido, así como los de Amnistía Internacional, a recopilar violaciones de derechos humanos, pues por supuesto, por la cantidad de centros que tienen, quien salió nombrado en la mayoría de las ocasiones fueron los Hogares CREA. Y en efecto se verificaron unas violaciones de derechos espantosos, sobre todo derechos contra la salud, porque el tratamiento que brindan estos hogares pues no es un tratamiento basado en la ciencia. Y en la Ley 408 de Salud Mental está el artículo 13.02 que cabildió CREA en la legislatura, que los exime del cumplimiento y les permite continuar brindando tratamiento según el uso histórico y la costumbre de esa organización. Así que si ellos tienen una perspectiva de abstinencia total, de que la persona adicta, porque es el término que continúan usando, es una persona débil de carácter, que hay que romper hay que romperle su personalidad para reconstruirlo. Es un asunto bien fuerte y las terapias de confrontación pues no tienen psicólogos ni personal que pueda atender una situación de crisis que puede verificarse en esas instancias. Así que en ese caso CREA lo que presenta es un interdicto que nosotros entendemos que es de censura previa para evitar
que la publicación se continúe dispersando y acalle, ¿verdad?, la libertad de expresión y sobre todo de un asunto de interés público primordial, tomando en consideración la cantidad de personas con uso problemático de sustancias. Este es el 6º año que nosotros venimos aquí a Hacienda a exigirle a las iglesias que paguen contribuciones. Bueno, ya ven, tenemos la participación de Humanistas Seculares, Ateístas de Puerto Rico, el Movimiento Ateísta de Puerto Rico, Pastafarianos, Sociedad Civil. Este es el 6º año que nos congregamos. Vamos a estar todas las veces que necesitamos hacerlo para exigirle a la iglesia que paguen contribuciones, porque entendemos que es la forma más concreta de exigir separación de iglesia y Estado. Nos llegaron confidencias, gracias a unos compañeros, de que posiblemente van a estar en la auditoría a iglesia a partir de los intereses del Departamento de Hacienda. Vamos a estar dando seguimiento a esto. Y esa es la razón por la que yo lucho para eliminar por completo este propósito de utilizar todos los recursos del gobierno en la iglesia, cuando nosotros podemos educar a nuestros hijos y a la población en general sin tener que utilizar ese recurso religioso. Dios le debe a Hacienda. 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 Dios le debe a Hacienda.